No hay maldiciones, embrujos ni hechizos. Sin embargo, no hay lugar en el planeta que se relacione de forma tan directa y cotidiana con la muerte. Te invitamos a conocer Colma, la ciudad de los muertos. En el oeste de Estados Unidos nos encontramos con Colma. Se trata de un pueblo ubicado en la bahía de San Francisco, en el estado de California. Según el censo que se realizó en 2020, cuenta con 1.507 habitantes. Eso si contamos a los vivos. Es que la población de los muertos es impactante. Se calcula que los cuerpos de 1,5 millones de personas descansan en Colma. Es decir, por cada habitante sobre la Tierra, hay otros 1.000 que están 6 pies bajo el suelo. Está claro que allí no solo se entierra a los locales, sino que recibe cuerpos de otros lugares. Pero, ¿cómo se llegó a esta desproporción? La segunda mitad del siglo XIX fue testigo de la fiebre del oro en Estados Unidos. La ciudad de San Francisco fue uno de los lugares que vio crecer su población de forma acelerada. Pasó de 1.000 habitantes en 1850 a 25.000 10 años después y a 150.000 en 1870. No hubo una gran planificación urbana en todos los aspectos, y el caso de los cementerios es un buen ejemplo, de que así como llegaron muchas personas, los fallecimientos también se aceleraron vertiginosamente. Los nuevos pobladores traían enfermedades desde distintos lugares y se contagiaban entre sí. A finales del siglo XIX, los 26 cementerios de San Francisco estaban por llenarse y comenzó a buscarse una solución. En el año 1900 se emitió una ordenanza local y se prohibieron los entierros en todo el condado. Como si hicieran falta más desgracias, en 1906 se produjo un enorme terremoto. Casi 400.000 personas perdieron sus casas y 10.000 fallecieron. Unos años después se tomó una decisión más drástica respecto a los funerales. El alcalde dijo que la tierra es para los vivos, no para los muertos. Y ordenó el traslado de 150.000 cadáveres. Los dueños de los cementerios reclamaron ante la justicia, pero no tuvieron éxito. Poco a poco se realizaron las exhumaciones en San Francisco y el traslado a otro lugar. El destino, claro, fue Colma. Se fundó en 1924 como una necrópolis. Está ubicada a 15 kilómetros al sur de San Francisco. 3/4 partes de su territorio es ocupada por los cementerios. En total son 17. 5 de ellos no tienen denominación específica, pero el resto sí. Hay 4 judíos, 2 chinos, 1 japonés, 1 serbio, 1 griego, 1 italiano y 1 católico. También hay uno para animales, llamado Pets Rest. Uno de ellos, el Olivet Memorial Park, tiene una sección muy especial, un cementerio para payasos. Se denomina Clown Alley y hay allí un monumento a los artistas de circo. Está rodeado, obviamente, por tumbas de payasos, acróbatas, equilibristas y demás personas que trabajaron en circos. La vida en Colma está asignada por los cementerios. Casi todos los habitantes trabajan en actividades relacionadas a los velorios, entierros o servicios relacionados. Los pobladores están acostumbrados y viven esto con cierta gracia. De hecho, hay una frase que está presente en cada rincón de la ciudad. Es genial estar vivo en Colma. Pero no es la única frase marketinera que podemos armar. San Francisco ha sido llamada la ciudad que espera para morir. Al encontrarse en la falla de San Andrés, existe un alto riesgo de que la zona sufra un fuerte sismo en el futuro. Por eso, si San Francisco es la ciudad que espera para morir, Colma podría ser la ciudad que espera a la ciudad que espera para morir. Es que después de los traslados, San Francisco quedó prácticamente libre de cementerios. Solo hay 2 pequeños. Uno se encuentra en el parque de la iglesia Misión Dolores. El otro es el Cementerio Nacional y se ubica en el presidio, pero solo está reservado a militares. El resto de la población sabe que su destino estará 15 kilómetros al sur, en Colma. Aquel traslado de tantos cuerpos en el siglo XX sigue generando consecuencias.
es que sobre estos territorios luego se construyó la ciudad tal como se puede ver hoy. Pero puede haber quedado algún descuido. Existen varias historias en las que se encontraron cadáveres enterrados durante un siglo. Mientras tanto, Colma sigue aumentando su población de fallecidos constantemente, pero no tendrá lugar para siempre. Se cree que dentro de 40 años se completaría su capacidad. No es el único lugar en el planeta que vive una situación de este estilo. En Pekín, los cementerios están llenos desde 2016 y se convirtieron en un lujo. En Reino Unido, se calcula que la mitad podrían quedarse sin espacio en las próximas 2 décadas. Esta tendencia en el planeta convive con otra. Cada vez más gente elige las cremaciones a los entierros. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las cremaciones pasaron del 31% en 2003 al 58% en 2018. Algunos plantean que los entierros no son muy amigables con el medio ambiente. Requieren materiales que hubo que extraer, procesar y trasladar para que luego queden enterrados bajo tierra. Además, los restos de tratamientos químicos que tuvieron las personas enfermas o las sustancias que se requirieron para la conservación temporal del cuerpo pueden contaminar. Pero las cremaciones también tienen su lado antiecológico. Un cadáver emite alrededor de 27 kilos de dióxido de carbono cuando es quemado. Existe también un reparo a nivel casi policial. Al incinerar un cuerpo se pierden todos los rastros. Si luego de un tiempo se descubre que una persona murió en una situación extraña, no podrá corroborarse con el cadáver si se optó por la cremación. En medio de estos debates se sumaron más alternativas. Una es la que se puede ver en Brasil, en el Memorial Necrópole Ecuménica, un cementerio que tiene 14 pisos de alto. De esta forma se busca aprovechar mejor el espacio. Otra posibilidad que se presenta como más ecológica es la que se aprobó en el estado de Washington, Estados Unidos. Desde 2019 se legalizó el compost humano. Es decir, una vez que la persona muere, se realiza una reducción orgánica natural. Los cuerpos son depositados en la tierra sin intervención química, envueltos en un ataúd biodegradable o en fibras naturales. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te gustaría que pase con tu cuerpo el día de mañana? Déjanos tu comentario más abajo. Si llegaste hasta acá, te invitamos a que te sumes como miembro del canal. Con un aporte mensual nos ayudarás a que podamos seguir haciendo estos videos. También accederás a contenidos exclusivos.